Periodista quedó choqueado tras conocerse lo peor de Milei. Gracias, Jenny. Bueno, saben ustedes, lo planteaba hoy Jan más temprano, que hay una enorme controversia respecto de los fondos de ayuda para Bahía Blanca después de la tragedia y las inundaciones que allí ocurrieron. Todos recordarán que hubo una votación en el Congreso respecto de la emergencia para Bahía Blanca que fue votada por ambas cámaras prácticamente por unanimidad. Incluso los diputados y senadores de la Libertad Avanza acompañaron esta iniciativa de los 200.000 millones de pesos de ayuda para la reconstrucción de Bahía Blanca. Hoy supimos, a partir de la publicación en el boletín oficial, si querés lo vemos y lo compartimos, que el gobierno decidió vetar esta iniciativa parlamentaria. La verdad que llamó muchísimo la atención. Acá tenemos el boletín oficial en donde está la publicación, y claramente el gobierno ha decidido el veto a este proyecto que salió del Congreso Nacional. Si querés, compartimos el tuit del vocero Manuel Adorni, en donde justifica esta idea del veto y el por qué el gobierno dice que esta ley votada por el Congreso no puede ser llevada a cabo. Una de las argumentaciones es que, los 200.000 millones de pesos tendrían que tener la aclaración de las partidas presupuestarias correspondientes para financiar este dinero y que no se ponga en riesgo el equilibrio fiscal. Acá dice Adorni, el 1 de abril, a través del decreto de necesidad y urgencia, el gobierno nacional asistió a Bahía Blanca con 200.000 millones de pesos para ayudar de manera directa a los damnificados. Y ahí da otra aclaración, ¿no?, respecto de todo el financiamiento y los insumos que se llevaron para ayudar. Y luego en el párrafo final dice, hoy casi 3 meses después, la casta política pretende hacer política con la tragedia, aprobando en el Congreso un proyecto que se superpone con los recursos ya transferidos. Primera pregunta, ¿se transfirieron 200.000 millones de pesos? Adorni dice recursos ya transferidos. ¿Se refiere a la totalidad? Porque es una enormidad de dinero. En segundo lugar, si se superpone, entonces, ¿cuál sería el problema? Porque no es duplicarlo, es en todo caso darle estructura parlamentaria a una ayuda que el gobierno brindó por decreto de necesidad y urgencia. Es muy importante que el Congreso pueda controlar lo que se hace con esos fondos y que no sea discrecional del gobierno eventualmente la llegada o no de la ayuda. Piensen ustedes que tampoco tenemos todavía un presupuesto aprobado por el Congreso. Por lo tanto, a mí se me hace inexplicable. Carlos también tenía un dato y una información, ¿no es cierto?, de lo que dice el gobierno ahora respecto de la ayuda que llegó efectivamente para los damnificados. Sí, exactamente. Nosotros tenemos una información que nos envía un funcionario importante del gobierno, si querés lo leo. Dice, se estimaba una inscripción cercana a los 80.000 beneficiarios. Finalmente se registraron 32.076 personas, alcanzando una inversión efectiva de 71.413 millones de pesos en asistencia directa. Claro, pero espera, los 200.000 millones famosos, ¿dónde están? Bueno, acá, totalidad. Acá está sumando. Dice, sin intermediarios, cada beneficio recibió ayuda económica que varía entre 2 y 3 millones de pesos en función del nivel de afectación. Ya se concretó el pago al 90% de los inscriptos y está en marcha la etapa final del proceso. Dice, en realidad en estos casos se solicita completar, subsanar los datos requeridos para poder avanzar con el pago correspondiente, y además dice que por las inundaciones se brindó ayuda al municipio por 10.000 millones de pesos, se lanzaron 3 líneas de financiamiento desde el Banco Nación, se completaron 9 vuelos cargados de insumos medicamentos. Todo eso lo vimos y está muy bien. Lo que da a entender es que hasta ahora es 71.000. Bueno, por eso, acá los 200.000 millones, si no hubiera ninguna controversia respecto de este dinero, ¿por qué no puede tener estructura y control parlamentario? Mercedes Corbás es presidenta de la Cámara de Comerciantes de Bahía Blanca. ¿Cómo estás, Mercedes? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Gracias. Contanos vos un poquito cómo están hoy. La verdad que hoy la situación es totalmente difícil, sigue siendo difícil, esto sigue siendo una película muy triste para Bahía Blanca y sobre todo para todo el sector comercial productivo de la ciudad. ¿Y la ayuda fue llegando? La ayuda fue llegando de distintas maneras, en realidad. Bueno, primero hablemos de la solidaridad que caracteriza a nuestro pueblo y todo lo que de parte solidaria de toda la nación hemos recibido como ciudad. La verdad que más que agradecidos en ese sentido siempre. Fueron llegando en función de esos créditos que también se dieron a partir de las entidades bancarias nacionales y estatales, o sea, de provincia y nación.
créditos que no fueron para nada tasa blanda, ninguna tasa blanda, pero bueno, créditos que ayudaron por lo menos a ir paliando la situación en principio. Mercedes, si me esperas un segundito, sí, porque te quiero hacerte unas consultas más y sobre todo esto que nos trae Carlos, que es información oficial, que hasta ahora nos hablan de 71.000 millones de pesos, pero el fondo total eran 200.000 millones e incluso en el tuit el vocero dice se le dieron ya los 200.000 millones. Acá la controversia es, primero, si efectivamente esto fue así y si así es, ¿por qué el control parlamentario derivado de la aprobación del proyecto de emergencia que fue refrendado incluso por diputados y senadores libertarios tiene que ser vetado? ¿Cuál es el problema de que haya control parlamentario de la ayuda a Bahía Blanca, que fue tan bien recibida por parte de los bahienses cuando lo anunció el gobierno nacional? En un segundo estamos. Bueno, la controversia está planteada respecto de la ayuda del Gobierno Nacional a Bahía Blanca, porque hoy nos enteramos, a partir de la publicación en las primeras horas del día en el boletín oficial, del veto del Gobierno a lo que había salido por ley del Congreso, que era la asistencia de 200.000 millones de pesos para los damnificados y para la reconstrucción de Bahía Blanca y eventualmente las obras que permitan, evitar, prevenir o mitigar que en algunas otras ocasiones pase algo similar. Bueno, esto fue votado prácticamente por unanimidad, incluso los senadores libertarios y diputados libertarios aprobaron esta medida. El número, la cifra era la misma que el propio gobierno dijo se le iba a brindar como ayuda a los afectados. Sin embargo, recién veían ustedes, yo les leía el tuit y además lo dijo en la conferencia el vocero Manuel Adorni, decía que los 200.000 millones de pesos, por lo menos el primer párrafo ponía el verbo en tiempo pasado, que ya se le brindaron a los bahienses y que la casta política quería poner en riesgo el equilibrio fiscal porque no decía de dónde iban a salir las partidas correspondientes para solventar esa cifra. Acá la controversia está planteada. Carlos nos lee, las argumentaciones y el detalle de lo que el gobierno ya envió a Bahía Blanca con mucho agradecimiento, tanto del intendente como de los bahienses, pero todavía no llega, por lo menos yo no entendí que llegara a los 200.000 millones de pesos. Claro, en paralelo, el Congreso dice, nosotros queremos darle control parlamentario a la ayuda. No le queremos dar la plata a la política, queremos darle la plata a la gente. Entonces, si se identifica a la gente con todo lo que se tiene que identificar, enviando un mail, documento y todo lo demás, automáticamente el gobierno le da la ayuda. Pero no le va a dar la ayuda al intendente. A ver, y Jan, paralelamente, ¿qué dice el intendente? Bueno, el intendente habló hoy en una conferencia de prensa, ahora vamos a escuchar un fragmento, pero dijo varias cosas muy importantes. Por ejemplo, que quiere hablar con el presidente, pero además también da un dato llamativo que también es para el análisis político. Antes de escucharlo, es el dato. Él se reunió con el presidente en Olivos y además también con gente de Vialidad Nacional para hacer las obras de infraestructura que necesita Bahía Blanca. ¿Y qué dijo Susbieles? Que todavía no recibió respuesta. Escuchemos un fragmento de lo que dijo hoy el intendente de Bahía Blanca. Voy a intentar durante el día de hoy establecer una comunicación directa con el presidente de la Nación para poder actualizar la información de diversas gestiones que venimos realizando los bahienses. Hemos logrado también ponernos de pie. Uno hoy, si ve la ciudad, en muchos lugares advierte cierta normalidad, por decirlo de alguna manera, pero quiero decir, y quienes estamos aquí en Bahía lo sabemos, que la reconstrucción de Bahía todavía no empezó. De Bahía Blanca necesita y va a necesitar, digamos, de la participación en gestión y en presupuesto, no solamente del gobierno municipal, sino también del gobierno de la provincia de Buenos Aires y del gobierno nacional. Ahí está claro también lo que dice el intendente, provincia de Buenos Aires y gobierno nacional, no nos olvidamos de Kicillof. Ahora, el punto acá es que tampoco nosotros nos olvidamos del tema, porque muchas veces pasa con muchas cuestiones que tienen gran impacto en la opinión pública, que vamos todos, los medios nacionales, la política se hace eco, ofrecen ayuda, hay solidaridad, hay intenciones desde el Congreso o desde las autoridades nacionales, provinciales o municipales, y con el correr del tiempo la cosa se acaba y nos llega toda la ayuda que se promete en un momento. Por eso estamos acá y por eso estamos en Bahía Blanca también, hablando con Mercedes Corbás, que es presidenta de la Cámara de Comerciantes de Bahía Blanca. Vos decías, llegaron créditos que la verdad que sirven y ayudan, pero de tasa blanda han tenido poco. De todos modos, han ayudado para que algunos, sobre todo en el área de los comercios, pudieran salir adelante. Mercedes.
Sí, eso como primera instancia fue esa ayuda inicial. De hecho, también hubo un fondo que se conformó con distintas empresas y aportes privados de instituciones de Bahía Blanca que administró también el municipio y que fueron otorgados al área más comercial y productiva de la ciudad también, pero también fondos, o sea, donde el máximo era de 3 millones de pesos. Ahora, quiero hacer una distinción en esto del subsidio sur al que se le llamó y que sí mucha gente cobró. Esto iba directamente al subsidio de vivienda, ¿sí? A la gente que había sido afectada, por supuesto, dentro de lo que era su vivienda. Muchas de esas personas, por supuesto, ya cobraron en este monto, que el máximo era también de 3 millones de pesos. Ahora, nosotros también habíamos recibido, cuando la ministra de Seguridad estuvo en Bahía Blanca el día 7 de abril, un comunicado donde ella en una conferencia de prensa en la ciudad habla de 26.000 millones que iban a ser otorgados a toda el área productiva comercial de la ciudad. Incluso en esa conferencia de prensa también habla que iba a ver de qué manera se articulaba esto, si a través de ARCA o de manera directa a cada uno de estos contribuyentes que formaban parte de esta red comercial y productiva de la ciudad, ¿no? Y de eso, la verdad, todavía nosotros no tuvimos absolutamente ninguna noticia. Claro, también me quedé pensando, recién vos me decías que, bueno, la ayuda primero llegó para los que habían tenido daños en sus viviendas. Hay gente incluso que perdió prácticamente la totalidad, que quedó inhabitable sus casas, pero que tenía un tope de 3 millones de pesos, que la verdad, no sé, poco se puede hacer, ¿no? Si cuando los daños, por lo menos lo que nosotros relevamos cuando estuvimos allí presentes con las cámaras, había gente que realmente no le quedó prácticamente nada en pie. Exactamente, y no nos olvidemos, yo hablo mucho por ahí del sector, por supuesto, que represento, y la verdad que la gente que se le inundó la casa, también hubo comerciantes que se le inundaron las dos cosas, su ingreso principal, su manera de vida, su forma de vida, exactamente, su ingreso de todos los días, que era su comercio o sus comercios, y además en ese momento también pierde su vivienda, incluso sus 2 vehículos. Digo, esto fue absolutamente devastador. Independientemente del sector comercial, ¿no? Hablo, por supuesto, del sector que yo represento, pero digo, la tragedia fue, en términos económicos, absolutamente indescriptible. Sí, y yo pensaba, ¿no? Para aquellas personas que recibieron de manera directa el subsidio de 3 millones de pesos, tope máximo, ¿qué podés hacer hoy? ¿Cuánto cuesta? No sé, hacemos la suma, una heladera, un lavarropa, una mesa, una silla, un sillón, colchón, frazada, abrigo, aunque, bueno, la parte más de emergencia, podríamos decir, de los colchones o la ropa de cama, sé que llegó a partir de donaciones, pero pensemos en electrodomésticos o, bueno... una casa que se te inundó, hay que pintarla. Sí, que pintarla toda o cambiar cerámicos o cambiar maderas, bueno, qué sé yo, con 3 millones de pesos no, ni para empezar. No, es como exactamente, iba a decir exactamente la misma frase. Y sí. Ni para empezar. La verdad que sí. Lo cual, la clase, la verdad, trabajadora fue absolutamente tan afectada que de la única manera que sabemos salir adelante fue así, seguir trabajando. Hubo negocios que estuvieron cerrados durante más de 2 meses, incluso después de la inundación. A esto le vamos a sumar todas las pérdidas ocasionadas, tanto de stock, materiales, infraestructura, y además que es un número sumamente relevante y que capaz del que no se habla demasiado, que tiene que ver con el lucro cesante que generó el parate comercial de toda la ciudad o de algunos lugares en particulares donde realmente no había manera de ponerse de pie lo más rápido que se pudo, porque acá nosotros, y hago hincapié, hablé mucho de esto también en los medios locales, digo, los bahienses tenemos una resiliencia, los argentinos en general y los bahienses tenemos esa resiliencia de salir adelante. Venimos de 3 situaciones climáticas que nos afectaron terriblemente, no nos olvidemos del tornado, no nos olvidemos del granizo que tuvimos en febrero de este año. Entonces digo, fueron situaciones que nos vienen castigando muchísimo y que no sabemos salir adelante de otra manera que no sea trabajando. Entonces, con ayuda o sin ayuda, que se está sintiendo y un montón, porque la verdad que los créditos se sacaron y es un crédito a pagar tal vez más adelante, como fue el caso del BNA, que sacó una tasa del 26% para pagar a partir más o menos de septiembre, octubre, de acuerdo a la fecha que se sacaba. Tenía 6 meses de prórroga para empezar a pagar. El Banco Provincia sacó otro crédito donde se empezaban a pagar, creo que solamente intereses o capital, una de las dos cosas en principio. Después se empezaba a pagar la cuota completa. Digo, pero ese tipo de ayuda, que en realidad no es ningún tipo de subsidio, porque la plata hay que devolverla y encima hay que devolverla con intereses. Entonces digo, no nos vamos... Claro.
¿Y hubo algún tipo de exención? No sé, pienso lo impositivo, alguna otra ayuda indirecta, digamos, que ayude para la gente que, bueno, todavía la verdad que está tratando de ponerse de... Mira, en esta conferencia de prensa del 7 de abril, insisto con esto, fue un mes después de la tragedia donde la ministra de Seguridad vino a nuestra ciudad y dijo de los 26.000 millones, habló acerca de que ese subsidio que se iba a dar a toda el área comercial productiva de la ciudad iba a ver si se hacía a través de ARCA o de manera directa. De eso no sabemos nada, lo único que hubo es una prórroga en la presentación de ganancias para septiembre, pero después no tenemos ni cancelación de ningún impuesto. Mercedes. Los comerciantes que tenemos... Sí, perdón. Sí, buenas tardes. Hablabas ahí del tema impositivo, digo, desde ARBA, que es la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires, ¿no tuvieron ninguna información como para postergar pagos de impuestos y todo ese tipo de cosas? Porque estamos hablando de ARCA, que es lo nacional, pero no estamos viendo qué hizo la provincia de Buenos Aires con Bahía Blanca. Sí. Impuestos municipales, el impuesto inmobiliario creo que quedó, no sé si la primera cuota o en realidad todo el año. Las patentes también de los autos que fueran corroborados y mandada la información correspondiente iban a ser, tampoco iban a pagar patente durante todo el periodo. Quienes pudieran probar que sus autos habían sido dañados y demás. En ese sentido sí, pero a ver, la ayuda no fue 100% de ningún lado. Tratamos de ponernos de pie, como digo yo siempre, secarnos las lágrimas, porque atrás de todo esto tampoco nos olvidemos que somos todos seres humanos atravesados por una tragedia donde hubo pérdida de vidas, y la verdad que nada, seguimos adelante tratando de ayudarnos entre nosotros con la mínima ayuda que recibimos, que es esta, como vos decís, o sea, de provincia de Buenos Aires se hicieron algunas cosas, lo que se pudo, también hubo un subsidio de 800.000 pesos que hizo el Banco Provincia. Y después todo lo otro que te mencionaba del Banco Nación. Mercedes, bueno, la idea siempre es, viste, cuando pasa un poco la atención mediática, no olvidarse de los temas y además, bueno, no descuidar esto que vos recién dijiste, ¿no? Que acá más allá de que estamos hablando de lo material y de la ayuda económica, no olvidamos la tragedia humanitaria porque hubo muchas vidas que se perdieron, hubo familias enteras realmente que están todavía atravesando un duelo y una tragedia, así que nuestro abrazo para todos ellos. Gracias por este contacto. Gracias a ustedes por el tiempo y por darle luz. No, por favor, por favor. Si querés sumarte a la batalla cultural contra las nefastas ideas de Javier Milei, dale like, suscríbete y deja tu opinión en la caja de comentarios.